Seguramente ya te sepas toda la historia entre el año 40 y 49, una época donde hubo gran cantidad de emperadores romanos y fue marcada por la conquista de Gran Bretaña. También guerras en Asia y la expansión del cristianismo en Europa. Pero aquí te contamos lo que pasó mientras todos escribían la historia que ya conocemos. Pablo de Tarso, originalmente conocido como Saulo, experimentó una revelación divina que cambió su vida. Mientras se dirigía a Damasco, un evento sobrenatural lo transformó de perseguidor de cristianos a apóstol. Después de esto, Pablo emprendió 3 viajes misioneros principales para difundir el mensaje del cristianismo. Estos recorridos abarcaron vastas regiones del Mediterráneo, incluyendo Asia Menor, Grecia y Roma. El primer viaje misionero de Pablo comenzó en Antioquía, convirtiéndose en un centro importante para la expansión del cristianismo. Aquí los seguidores de Jesucristo comenzaron a llamarse cristianos. Pablo y sus compañeros misioneros visitaron Filipos en su segundo viaje. En esta ciudad establecieron la primera iglesia en Europa. En Atenas pronunció un famoso discurso en el Areópago, el Tribunal Supremo. Abogó por la adopción del cristianismo y debatió con filósofos y líderes religiosos locales. Más adelante se estableció en Corinto, donde trabajó como fabricante de tiendas de campaña y aprovechó la oportunidad para predicar el evangelio a sus clientes y vecinos. Aquí estableció otra iglesia. El tercer viaje de misionero culminó en Jerusalén, donde fue arrestado y posteriormente llevado a Roma. Ya conocemos a Calígula, quien gobernó desde el año 37 hasta su asesinato en el año 41. Su reinado comenzó con promesas de justicia y prosperidad, pero pronto se tornó en un régimen tiránico y errático. La Guardia Pretoriana, un cuerpo de élite del ejército romano, fue creada para proteger al emperador. Sin embargo, ante la creciente insatisfacción con su gobierno, se convirtieron en sus enemigos mortales. El descontento de la población y las élites romanas ante las extravagancias y crueldades de Calígula aumentó la tensión en la capital del imperio, creando un ambiente propicio para la conspiración. En el 41, un grupo de guardias asesinaron a Calígula en un pasillo del Palacio Imperial. Tras su muerte, su tío Claudio fue proclamado emperador, dando inicio al nuevo capítulo de la historia romana. Este asesinato marcó la primera vez que la Guardia Pretoriana participó directamente en la destitución de un emperador, demostrando su poder e influencia en la política romana y recordando que la inestabilidad en Roma nunca fue buena. Ceuta, ubicada en la costa norte de África, posee una posición estratégica en el estrecho de Gibraltar. Su historia ha sido testigo de numerosas conquistas, incluida, como ya podéis imaginar, la dominación romana. Cuando el imperio comenzó a expandirse por la región, su interés en Ceuta radicaba en su localización como punto de conexión entre el Mediterráneo y el Atlántico. Bajo el dominio romano, Ceuta fue conocida como Septem Frates, o los Siete Hermanos. La ciudad experimentó un notable desarrollo, que incluyó la construcción de infraestructuras, acueductos y edificios públicos. La economía de la ciudad floreció gracias al comercio y al intercambio de bienes entre los dos continentes. Los romanos establecieron una red de rutas comerciales que unían la ciudad con el resto del imperio. La cultura romana dejó una huella en Ceuta, especialmente en áreas como el arte, la arquitectura y la vida cotidiana. El control romano de la ciudad también experimentó asegurar la región del estrecho de Gibraltar, garantizando la seguridad de las rutas marítimas y protegiendo los intereses del imperio en la zona. Aunque el dominio romano en Ceuta eventualmente llegó a su fin, las ruinas romanas y los hallazgos arqueológicos son testimonios de la rica historia de Ceuta y su papel en la expansión del imperio romano. Vietnam, entonces conocido como Yaozi, o espero que se pronuncie así, fue designado como una provincia del Imperio Chino durante la dinastía Han. Este evento marcó el inicio de un periodo de dominación china que duró más de 1000 años. La conquista de este territorio fue parte de los esfuerzos de expansión del Imperio Chino hacia el sur, buscando asegurar recursos y rutas comerciales en la región. La historia claramente no ha cambiado en este sentido. Bajo el dominio chino, Yaozi se desarrolló urbanísticamente siguiendo el modelo chino.
En la parte económica, creció gracias al comercio y la agricultura, especialmente en la producción de arroz, seda y especias. Estos productos fueron exportados al resto del imperio y a otras regiones del mundo. El gobierno chino también influyó en la vida cotidiana de la población vietnamita, imponiendo su lengua, escritura y costumbres. A pesar del control, a lo largo de los siglos surgieron numerosas rebeliones lideradas por los líderes vietnamitas que buscaban la independencia de su tierra. La lucha por la independencia de Vietnam culminó en el siglo X, cuando la dinastía Ngo logró expulsar a los chinos y establecer un estado vietnamita independiente. La influencia china, sin embargo, sigue siendo evidente en la cultura, la arquitectura y la historia del país. El emperador Claudio gobernó desde el año 41 hasta el 54. Durante su reinado, emprendió una ambiciosa campaña militar en Gran Bretaña. La campaña comenzó en el año 43, cuando las legiones romanas desembarcaron en la isla, marcando el inicio de la conquista romana de Britania. Las legiones se enfrentaron a las tribus britanas en una serie de batallas, logrando importantes victorias que permitieron a Roma tomar el control del sureste de Britania. Tras sus éxitos en la isla, Claudio regresó a Roma, donde fue aclamado como un conquistador triunfante. Sin embargo, la guerra en Britania estaba muy lejos de terminar. A pesar de que el sureste de la isla estaba bajo el control romano, las tribus del norte y el oeste continuaron resistiendo. La guerra se prolongó por otra década y media. Aunque Claudio no vivió para ver la completa conquista de Britania, su campaña sentó las bases para la expansión romana en la isla. Su legado se puede apreciar en las numerosas construcciones romanas que aún perviven en la región, incluyendo fortalezas, calzadas y asentamientos. En el año 45, el emperador Claudio tomó una decisión drástica que marcaría la historia de Roma y la diáspora judía. Los judíos habían llegado a Roma como esclavos y libertos, estableciéndose en el Trastevere, un famoso barrio de Roma, donde prosperaron y crecieron en número. Pero sus diferencias culturales y religiosas provocaron tensiones con los romanos, llegando a disturbios y enfrentamientos. Entonces Claudio decidió expulsar a los judíos de Roma, aunque no todos abandonaron la ciudad, algunos decidieron quedarse, probablemente escondidos en las sombras. Los judíos expulsados comenzaron un éxodo hacia diversas partes del Mediterráneo, en busca de un lugar donde pudieran practicar su fe en paz. De hecho, algunos judíos se establecieron en Ostia, una ciudad de la costa muy cerca de Roma, donde construyeron una sinagoga. No muy lejos de Roma, pero lo suficiente para no molestar al emperador. Años después, el emperador Nerón permitió el regreso de los judíos, marcando el inicio de una relación fluctuante entre ambos pueblos. Esta época fue un periodo desafiante en la historia de Xiongnu, una confederación de tribus nómadas que habitaban en las estepas de Mongolia. Una serie de desastres naturales provocaron una crisis sin precedentes en la región. Una sequía devastadora azotó la zona, debilitando la base de la economía nómada. La falta de agua y pastos para sus rebaños dejó a las tribus en una situación vulnerable. La situación empeoró cuando una invasión de langostas arrasó con lo poco que quedaba de la vegetación. Estos insectos voraces diezmaron los cultivos y pastizales, agravando aún más la hambruna en la región. El resultado llevó a la población de Xiongnu al borde del colapso. Las tribus nómadas, desesperadas por encontrar alimento y recursos, lucharon por sobrevivir en un ambiente cada vez más hostil. La crisis provocó una revuelta. Los nómadas descontentos se levantaron contra sus líderes, buscando un cambio en el gobierno y una solución a la hambruna que los asolaba. El caos generado por la revuelta llevó a la dispersión de varias tribus en busca de nuevas tierras y recursos. Este éxodo reconfiguró el mapa político y cultural de la región, que tardó años en recuperarse. Ganascus, un desertor romano de origen cauco, lideró una rebelión pirata. Aprovechando su conocimiento de las tácticas romanas, Ganascus y su banda de piratas atacaron las costas de la Galia. Los piratas, originarios de la región de Germania Inferior, saquearon la zona, provocando caos y desorden.
La situación preocupaba a las autoridades romanas, que buscaban mantener el control de la región. El general romano Corbulo, conocido por su habilidad táctica y liderazgo, fue encomendado para hacer frente a la amenaza pirata. Su misión era proteger las costas y eliminar a los piratas liderados por Ganascus. Corbulo utilizó la flota estacionada en el río Rin para enfrentarse a la rebelión. Esta flota era una parte integral de las fuerzas romanas en la región y un componente esencial en la lucha contra los piratas. Una serie de enfrentamientos navales tuvo lugar entre las dos partes. Corbulo demostró su destreza táctica al aprovechar el conocimiento del terreno y las habilidades de la flota romana. Finalmente, las fuerzas lograron superar a los piratas caucos y a su líder. La derrota de los piratas aseguró la paz en las costas de la Galia y el dominio romano en la región. Durante el periodo de expansión del Imperio Romano, un evento significativo marcó un cambio en la relación entre Roma y la Galia: la admisión de nobles galos en el Senado romano. Los nobles galos eran líderes influyentes en sus respectivas tribus. Estos individuos jugaron un papel fundamental en la administración local y la relación entre las comunidades galas y el Imperio Romano. El Senado romano era la institución más importante en la vida política de Roma. La admisión de los nobles en esta asamblea marcó un cambio en la política romana y un reconocimiento de la importancia de la Galia en el imperio. La conquista de la Galia por Julio César sentó las bases para la eventual incorporación de los galos en el Senado. Este proceso gradual de integración fue parte de la romanización de la Galia. La inclusión en el Senado permitió una mayor cooperación y entendimiento entre las dos culturas. Estos líderes galos actuaron como mediadores y facilitaron la comunicación entre las dos regiones. El efecto de la integración de los nobles en el Senado se sintió en la vida cotidiana de la Galia. La cultura galo-romana floreció y las costumbres, leyes y estilos arquitectónicos romanos se fusionaron con las tradiciones locales. A finales de esta década, el cristianismo comenzó a expandirse rápidamente por Europa, especialmente en ciudades como Roma y Filipos. Este fenómeno marcó un cambio en el panorama religioso y cultural del continente. La difusión del cristianismo se atribuye en gran parte a los discípulos de Jesucristo, quienes después de su muerte se dedicaron a predicar su mensaje y a establecer comunidades de seguidores por todo el mundo. Pablo de Tarso, como ya hemos comentado, fue fundamental en la expansión de la fe en Europa y en la ciudad de Filipos, estableciendo la primera iglesia en el continente y convirtiendo a Lidia, la que podríamos llamar que fue la primera persona convertida. Roma, por su parte, también experimentó una rápida expansión del cristianismo. A pesar de la persecución inicial, la fe se difundió entre la población y ganó numerosos conversos en todos los niveles de la sociedad. Las catacumbas de Roma evidencian la presencia de la comunidad cristiana en la ciudad. Estos lugares de enterramiento y cultos subterráneos fueron utilizados por los primeros cristianos para practicar su fe de manera clandestina y preservar su legado. En el próximo capítulo, 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 50. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, ya que de historias va la cosa.